A medida que empeora nuestra dieta y nuestra flora bacteriana, hace que sea cada vez más común encontrarnos con personas con problemas digestivos. Cada vez más personas se sienten distendidas luego de comer y tienen dificultades para ir al baño correctamente, dado que el estreñimiento es un problema que tiene muchas causas. En este video vamos a ver las más importantes y cómo resolverlas. Solucionar problemas como el estreñimiento tiene múltiples beneficios. Por un lado, puede mejorar nuestra flora bacteriana y por el otro lado, puede mejorar los niveles de distensión abdominal e incluso puede modificar nuestro estado de ánimo. Ya vas a ver por qué. El estreñimiento es la alteración del tránsito intestinal. Tu sistema digestivo se enlentece y esto en general lleva a que nos cueste ir al baño correctamente, a que nuestra frecuencia para ir al baño disminuya o que eliminemos materia fecal en pequeños pedazos o simplemente con una mayor densidad y mayor dureza. Con lo cual, lo primero que tenemos que entender es por qué vamos al baño con menor frecuencia y por otro lado, por qué alteramos la consistencia de la materia fecal y la hacemos más dura. Estos dos problemas tienen soluciones diferentes, pero ¿por qué nos estreñimos? En primer lugar, una vez que comprendemos que el estreñimiento no es algo normal en mi organismo, necesito entender por qué sucede. En este caso, el estreñimiento se puede dar por varias razones y muchas de ellas se solapan. Quiere decir que unas afectan a otras como la mayoría de las cosas en nuestro cuerpo que no existen, aisladas o separadas de las demás. Te menciono esto porque no vamos a reparar un estreñimiento de años pensando en una sola solución. La más obvia y común sin duda es el bajo consumo de fibras. Básicamente quiere decir que consumimos muy poca fibra en nuestra dieta diaria, con lo cual es lógico que el estreñimiento sea un problema tan frecuente. La fibra es importante para nuestro sistema digestivo por muchas razones. En primer lugar, existen varios tipos de fibra. Algunas fibras son insolubles en agua, como la de algunas verduras, semillas o cereales integrales. Y otras fibras son solubles en agua y provienen principalmente de verduras y tubérculos. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque la fibra insoluble es aquella que todos conocemos como fibra. Al no ser digerible por nuestro sistema digestivo, en su mayoría nos ayuda a darle más volumen a la materia fecal y además ese mayor volumen contribuye a estimular el deseo de ir al baño, con lo cual a más fibra consumo, más fácil me va a ser ir al baño. En segundo lugar, tienes que entender que la fibra soluble, que es la fibra prebiótica, al ser soluble en agua, nos ayuda a retener líquido y materia fecal, dándole una densidad más blanda y por ende también más fácil de eliminar. Pero además de esta fibra soluble, nutre también nuestra flora bacteriana, por lo cual el mensaje es claro: para tener un sistema digestivo sano necesitamos consumir los dos tipos de fibra. Hasta aquí lo que tenemos que hacer es muy lógico. Aumentamos nuestro consumo de fibra insoluble para darle volumen a la materia fecal y de fibras solubles para ayudar a nuestra flora bacteriana y para que retenga más agua a nuestra materia fecal. Y juntamos esto con un consumo de prebióticos para nutrir la flora bacteriana y esto nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal. Es importante que recuerdes que tu alimentación afecta a tu flora, pero el estreñimiento y la diarrea también lo hacen, ya que si tenemos estreñimiento permitimos un crecimiento exagerado de bacterias que no deseamos tener y otros microorganismos como la cándida, por ejemplo. Y esto sucede simplemente porque al tardar más en ir al baño se va desarrollando estas bacterias que normalmente deberían haber sido eliminadas, con lo cual incluso si el estreñimiento no te genera ningún síntoma hoy, te conviene solucionarlo. Y el otro concepto que tienes que entender es que tenemos más neuronas en nuestro intestino y en nuestro sistema digestivo que en nuestro cerebro. Es importante que lo conozcas porque estas neuronas controlan nuestro sistema digestivo y se regulan cuando tienes ganas de ir al baño y también cuando no las tienes. A medida que más y más personas comienzan lamentablemente a sufrir estrés de manera crónica, el correcto funcionamiento digestivo y la buena flora bacteriana comienzan a alterarse, porque nuestro sistema digestivo necesita de actividad parasimpática para funcionar. Necesitamos estar relajados, fuera de amenazas para poder digerir e ir al baño. No importa si las amenazas son reales o imaginarias. Esto significa que si estoy estresado de manera exagerada por mi trabajo, mi sistema digestivo no va a funcionar correctamente y voy a tener problemas de absorción de nutrientes a nivel intestinal o de estreñimiento.
Básicamente, nuestro cuerpo no puede defenderse de una amenaza y digerir a la vez, porque necesita la sangre en músculos y en el cerebro para pelear o para escaparse. Y en estos casos, para nuestro organismo no es prioridad nuestro sistema digestivo. Esta distribución de tu sangre es la razón por la que te decían que no vayas a nadar luego de comer, y la razón por la que muchas alteraciones de la digestión mejoran tirando del cuerito, simplemente porque permiten la llegada de más sangre al sistema digestivo y le permiten mayor movimiento. Dado que las bacterias nos ayudan a relajarnos y a mover la materia fecal y producir una sustancia llamada serotonina, mantener una flora bacteriana sana nos ayuda a bajar el impacto del estrés a nivel digestivo. Dado que las bacterias nos ayudan a relajarnos y a mover la materia fecal al producir una sustancia llamada serotonina. Mantener una flora bacteriana sana nos ayuda a bajar el impacto del estrés a nivel del sistema digestivo, pero también a regular el tránsito intestinal y no tener estreñimiento. Por otro lado, tienes que entender que una de las causas menos consideradas de estreñimiento tiene que ver con nuestra mala digestión. ¿Qué quiere decir esto? Piensa esto. Si todo fuera cuestión de consumir más fibra, cualquier persona que sufre estreñimiento debería mejorar simplemente consumiendo más fibra. Sin embargo, esto muchas veces no sucede porque hay muchos mecanismos que alteran nuestra digestión o alteran nuestra flora bacteriana y causan estreñimiento como consecuencia. Y si tienes, por ejemplo, poca producción de bilis porque extrajeron tu vesícula biliar en una cirugía y adicionalmente llevas una dieta alta en grasas, también vas a tener tendencia a estreñimiento. Puedes compensar este déficit de producción de bilis tomando sales biliares. Y un concepto que solemos olvidar con respecto al estreñimiento es la hidratación y la importancia que la hidratación tiene en nuestro organismo. A más tiempo pasa la materia fecal en colon, más agua vamos a absorber de esa materia fecal y por ende mayor densidad va a tener la materia. Y a su vez, más dura y más difícil de mover. Es importante recalcar que la hidratación no es solamente cuánto líquido voy a beber por día para mantenerme hidratado. La mayoría de los minerales, especialmente los electrolitos, también son necesarios para mantener la hidratación. De hecho, muchos minerales como el potasio o el magnesio ayudan a relajar la musculatura lisa de las arterias y la musculatura lisa del intestino, y eso facilita el tránsito intestinal. Muchas veces, un déficit de magnesio puede causarnos estreñimiento. Es algo fácil de corregir si consumimos entre 400 y 800 miligramos de magnesio. No te excedas de magnesio porque te va a dar diarrea. Y hay un punto que seguramente no consideraste sobre el ejercicio. Uno de los denominadores más comunes de todos los mecanismos de estreñimiento es la falta de actividad motriz del intestino. Esto quiere decir que se contraen menos el intestino de alguien estreñido que el de una persona sin estreñimiento. Cuando hacemos ejercicio, y esto sucede con la mayoría de los ejercicios, sobre todo si contraemos los músculos de la espalda baja o del abdomen, ayuda de manera pasiva al correcto movimiento intestinal, porque los músculos voluntarios pueden funcionar como estímulo para generar contracción en el movimiento intestinal. Con lo cual, si tú eres alguien que sufre estreñimiento crónico, antes de tomar medicamentos o laxantes que arruinan tu flora bacteriana, haz ejercicio, específicamente ejercicios que trabajen los músculos del abdomen. Un punto importante: para reparar tu flora bacteriana, mejora tu consumo de fibra y de prebióticos y repara los problemas digestivos y el exceso de estrés que puedas tener y que afectan tu movimiento intestinal y tu estreñimiento. Ten en cuenta que la mayoría de los problemas de salud que podamos tener son problemas funcionales. Funcionales quiere decir que no hay una causa clara para mis síntomas. Lo que tienes que hacer es entender que nuestro cuerpo es una máquina extraordinariamente compleja donde se cruzan muchas variables y es importante empezar a pensar los problemas de salud teniendo en cuenta múltiples variables. En problemas digestivos es importante tener en cuenta nuestro estado mental, nuestra flora bacteriana y nuestra dieta, también nuestra producción de enzimas digestivas, entre otras. El estreñimiento tiene muchas causas. Soluciona las que puedas para mejorar tus síntomas y si te gustó este video, ponle me gusta, compártelo con cualquier persona que conozcas y que sufra de esta patología.